Ajá. Ok, va. Entonces, a ver, nos habíamos quedado en el principio, digamos, de este tema de isometrías. Entonces, a ver, pues vamos a, voy a retomar un poco, voy a retomar un poco la introducción de esto, porque además vi que el video que se subió de este tema, no sé por qué se empezó a grabar así medio chueco, no sé por qué, pero a ver, entonces, a ver, retomando un poco, teníamos que, eh, teníamos que los griegos utilizaban el criterio de superposición para determinar cuándo dos triángulos eran congruentes, ¿no? Eso es más o menos lo que les comenté al principio de la clase pasada. Cuando dos triángulos son congruentes. Ajá. Entonces, bueno, pues ¿cuál era la idea? Según lo que les comenté. O sea, tú tenías dos triángulos. Entonces, pues una forma de determinar si eran congruentes o no era, pues, haciendo como una especie de, pues, un criterio así medio artesanal, ¿no? Tenías dos triángulos y la idea era que si podías, digamos, recortar este triángulo y superponerlo encima de este de forma que no sobrepasara uno al otro, de forma que, digamos, quedaran bien encajados uno al otro como si fuera una pieza de rompecabezas, pues entonces se decía que los triángulos eran congruentes, ¿no? Que sean congruentes quiere decir que pues, sus lados medían lo mismo y que los ángulos también medían lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, lo que yo les comentaba en la clase pasada es que con el lenguaje moderno, con el lenguaje de ahora, podemos, digamos, traducir esta idea que se tenía de la superposición en decir, bueno, si existe una transformación que me manda este triángulo en este triángulo y esa transformación preserva las distancias entre los puntos, pues entonces yo puedo decir, digamos que estos dos triángulos pues van a ser congruentes, ¿no? Entonces, ajá, entonces ahora vamos a escribir eso. Entonces con el lenguaje actual yo puedo decir que, a ver, existe, existe T, transformación, transformación tal que lleva un triángulo en el otro, lleva un triángulo en el otro.
Y dos, que la T preserva las distancias entre los puntos. Entonces digamos que de esta forma es como, digamos, yo puedo motivar que surja el concepto de isometría, ¿no? Pues una transformación que preserve las distancias entre los puntos. Ok. Porque no dejan de llegar personas. Ok, bueno, entonces esto lo discutimos un poco en la clase pasada, ¿no? Ahora, a ver, lo siguiente es que, según lo que les había comentado, es que una idea que se extendió, una idea de la geometría que se extendió a principios del siglo pasado, del siglo XX, y a finales del siglo, pues, que será XIX, era la de Felix Klein, en donde, no me acuerdo exactamente las palabras, pero dice que hacer geometría es el estudio de un espacio y los invariantes bajo su grupo de isometrías, ¿no? Entonces, ok. Entonces, básicamente esta opinión, este punto de vista de Felix Klein es lo que durante gran parte del desarrollo de la geometría pues, se enfocó en hacer esto, ¿no? En estudiar los invariantes bajo el grupo de isometrías de un grupo, los invariantes del grupo de isometrías en algún espacio, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo pla- eh, planteo que empecemos a hacer en esta parte del curso. Vamos a definir un concepto de isometría en el plano y vamos a estudiar todo el grupo de isometrías del plano y ver cuáles son los invariantes y digamos que caracterizar cada uno de los elementos del grupo de isometrías del plano. Pero bueno, para eso, antes de cualquier otra cosa, necesitamos saber qué es un grupo. Supongo que es una palabra que pues, ya algunos han escuchado. Entonces, a ver si alguien sabe, me puede decir qué es un grupo. Le va a ser un conjunto que cumple ciertos axiomas, Ujú. bueno, con dos operaciones, No, nada más tiene ¿no? una operación, sí. Pues sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, sí es un conjunto que satisface ciertas operaciones, ciertas propiedades, pero pues casi todo en matemáticas es eso, ¿no? Casi todo en matemáticas es un conjunto que satisface una lista de axiomas, ¿no? Entonces, ajá, a ver, ajá, entonces tenemos que discutir así muy rápidamente qué es un grupo.
Entonces vamos a hacer lo que le llaman un crash course, un curso intensivo de grupos. Entonces, a ver, nosotros no, bueno, no es el objetivo de este curso así hacer un estudio muy profundo de los grupos en sí. Simplemente es que quede claro que es la idea de qué es un grupo para poder entender este enunciado y poder atacar el problema que queremos hacer, que es estudiar el grupo de isometrías del plano complejo, ¿no? En este caso. Ujú. Entonces, a ver, primero, pues, definición. Un grupo es un conjunto distinto del vacío con una operación binaria. Bueno, sí, pues con una operación binaria, ¿no? Que satisface las siguientes propiedades, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, pues uno, la primera es que pues, lo que llaman la cerradura, ¿no? O sea, si tú tienes dos elementos del grupo, pues entonces la operación de estos dos elementos, ¿no? Que la operación la voy a denotar con un puntito, es quién sabe qué operación sea, yo la voy a denotar así para simplificar el enunciado, pero luego a veces se puede entender, o alguien puede entender alguien puede entender como que esto es un producto de números, ¿no? Y eso no necesariamente es así. O sea, aquí solo se pone un punto para denotar la operación entre los elementos, pero eso no quiere decir que sea un producto, ¿no? Entonces, bueno, que sea cerrada, que cualquiera dos que tú te tomes el producto en el grupo, el producto también es un elemento del grupo. Dos, que sea asociativa, o sea, que si tú tienes tres elementos de ahí, G1, G2, entonces, pues la asociatividad, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos que se tiene que cumplir para la asociatividad de alguna operación. Tres, existe el neutro, o sea, existe un elemento E en G, tal que pues, E operado con G es igual a G, que es igual a G operado con E para todo G, ¿no? Y bueno, finalmente existe un inverso, o sea, si G es un elemento del grupo, entonces
existe G a la menos 1 en G, tal que G por G a la menos 1 es igual a E. Ok, entonces esas son las propiedades que, digamos, definen que es un grupo, ¿no? Cualquier conjunto con una operación que satisfaga esas cuatro cosas, pues va a ser un grupo. No sé si, digamos, ya que están viendo ustedes las propiedades, se les ocurran ejemplos así pues, inmediatos de conjuntos que ustedes ya conozcan, que tengan una operación y que satisfagan esas cosas. ¿No? Los enteros con la suma. Ajá, ese es un buen ejemplo, ¿no? Sería como un primer ejemplo, ¿no? Uno, los números enteros con la suma. Los enteros con la operación de suma, ¿no? Ok, pues sí, ¿no? O sea, dados dos enteros, la suma es un entero, sí, ¿no? La suma de los enteros es asociativa, sí. ¿Quién sería el neutro en el caso de los enteros con la operación de suma? El cero. Exactamente el cero. Y si yo tengo un elemento n en los enteros, pues ¿quién sería su inverso? Menos n. Menos n, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, pues sí, los enteros es un ejemplo de un grupo. A ver, dos. ¿Qué otro? A ver, díganme otro. Díganme otro ejemplo de cosas que ustedes ya sepan que es un grupo, según... Los reales menos el cero. ¿Y con qué operación? No se desmotiva. Con la multiplicación. Los reales sin el cero. Ajá, exactamente. Entonces, los reales, si uno les quita el cero, entonces estos con la operación de multiplicación o de producto, pues sí, también son un grupo. A ver, fíjense. Si yo me tomo dos números reales, pues el producto pues es un número real, ¿no? Eso ya lo saben. La multiplicación del producto de números reales es asociativo, sí. ¿Cuál sería el neutro de los reales con la multiplicación? El uno. ¿Qué? ¿Qué dijeron? Yo nada más Que escuché el uno es el neutro multiplicativo. el uno. Ok, sí, el uno es el neutro multiplicativo, pues, porque multiplicas cualquier número real por uno y te da ese mismo número. Y bueno, pues también aquí aparece la situación de que uno tenga que quitarles el cero, porque cualquier número real distinto de cero tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Si no es distinto de cero, no tiene inverso multiplicativo, por eso aquí adelante hay que considerar el hecho de que sean el número, hay que considerar el hecho de que le tenemos que quitar el cero. Ok, a ver otro más.
otro ejemplo más, ya que vi que, bueno, ya vi que sí conocen algunos ejemplos de grupos. Pues es chistoso, ¿no? Luego cuando se introduce una definición nueva, parece que es un concepto nuevo, pero pues en realidad, pues no siempre, ¿no? A veces solo son definiciones de conceptos que ustedes ya conocen, solamente que pues, no se habían señalado así como tal, ¿no? A ver, alguien diga otro ejemplo. Pues igual los reales con la suma, los racionales con la suma, los Ujú. complejos con la suma. Ok, sí, sí, exacto, ¿no? Los reales, los racionales, los complejos con la suma. Pues sí, o sea, todos estos tres satisfacen los axiomas de acá atrás, ¿no? O sea, los tres, aquí dice, anterior. Ajá. O sea, los tres, los racionales, los reales y los complejos, con la operación de suma, pues, satisfacen los cuatro axiomas de grupo, ¿no? Y de hecho, si se fijan, o sea, por ejemplo, quién sería el neutro? En el caso de los tres conjuntos, el neutro es el cero, ¿no? O sea, el neutro de la suma de los reales es el cero, el neutro de los racionales con la suma es el cero, el neutro de los complejos con la suma es el cero. Eh, o sea, es un buen ejemplo porque además todos estos, o sea, este contiene a estos dos, ¿no? Bueno, el de los complejos contiene a los reales y contiene a los racionales también, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de, pues digamos, de grupos y de subgrupos. O sea, en este caso el grupo es G, perdón, es C de los complejos y estos dos son subgrupos de C. O sea, R es un subgrupo con la operación de suma de C y a su vez Q es un subgrupo de R que es un subgrupo de C, ¿no? Bueno, no les he definido que es un subgrupo, pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Ok, entonces, y bueno, y ya que, digamos, ya para adelantarnos, pues también los racionales con el producto, racionales menos el cero con el producto y los complejos, otra vez yo, pues, y los complejos menos el cero con el mitad del producto también, también son grupos, ¿no? O sea, también pasa lo mismo, ¿no? O sea, si yo tengo dos números racionales, pues el producto es un racional. El producto de racionales es asociativo. ¿Quién sería el neutro en el caso del producto de los racionales con el producto? Pues el uno. ¿Quién sería el inverso de un racional A entre B? Pues el racional B entre A, ¿no? Entonces, ese producto me va a dar uno. Con los complejos, pues lo mismo, ¿no? Si yo tengo dos complejos distintos de cero, obviamente, y en el caso de los racionales también tienen que ser distintos de cero, pues el producto de complejos es complejo, el producto de complejos es asociativo, eso me parece que no lo demostramos, pero pues no es complicado hacerlo. El neutro es el uno y cualquier complejo distinto de cero tiene su inverso multiplicativo, que de hecho hasta ya demostramos que era z conjugado entre la norma de z al cuadrado, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, parece que conocemos bastantes ejemplos de grupos. Entonces, a ver, ¿alguien me podría dar un ejemplo ya, uno distinto de todos estos? Porque estos son los que yo esperaba que ya me fueran a decir ustedes, ¿no? Yo esperaba que ustedes ya pudieran, digamos, a partir de la definición, detectar, detectar estos ejemplos que acabamos de mencionar, pero alguien me puede decir un ejemplo pues más exótico, porque estos ya los conocerían, digamos, ¿no? De sus otros cursos. Alguien que tenga así como un ejemplo más, pues más novedoso, porque de alguna forma, pues estos ya los conocían, ¿no? O bueno, por lo menos yo quiero esperar que ya los conocían.
Podría ser los polinomios con la suma. Polinomios con la suma. Ujú, ujú. Si usa la suma es un polinomio. El inverso es menos el mismo. La suma es asociativa. Sí, sí, ese puede ser otro. Sí, sí. Ajá. Entonces, a ver, ejemplo 5. Que este a lo mejor ya no lo conocen tanto. Algunos más, pues podemos decir P de X. Creo que la notación para polinomios, no me acuerdo cómo es, creo que es, me parece que es así. Bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero bueno, si no. Entonces esto vamos a decir que es el conjunto de eh, los polinomios. ¿De qué grado? Pues este tiene que ser de un grado fijo. O bueno, no tiene que ser de un grado fijo. Pues sí, todas las expresiones de la forma como suma, desde que igual con 0 hasta n, de las expresiones de la forma AI por X a la I, tales que, pues bueno, vamos a suponer que son polinomios con coeficientes pues, en R, ¿no? Ajá, ajá, y es algún número natural. No, perdón, n es algún número natural. El tope de la suma es algún número natural. Ok, sí, pues este conjunto de aquí, pues que son, pues son simplemente expresiones de la forma, pues, sí, un polinomio, pues es simplemente un objeto de la forma A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más a n por X a la n, ¿no? Este es un polinomio de grado n. Y aquí estoy diciendo que el grado de los polinomios pues puede ser cualquier número natural, ¿no? Entonces, pues es bueno, son este tipo de expresiones. Ujú. Ok, ¿y quién comentó eso? ¿Quién comentó este ejemplo? Ah, Ronaldo, yo. Ah, ya, ok, Ronaldo. Ok, Ronaldo, ¿y cómo definiríamos la suma de dos polinomios? Pues sumar sus. Es que no me acuerdo de la definición formal, pero pues me sumar Entonces, a ver, vamos a ver. Si yo tengo P de X y Q de X, dos polinomios, entonces, bueno, o sea, a lo mejor no te acuerdas, a lo mejor no lo tenemos claro, pero lo podemos deducir ahorita, yo creo, ¿no? Más Q de X. Eso sería que, pues a ver, por definición, P de X es la suma desde que y es igual a 0 hasta n de AI por X a la I, más QX, que sería la definición desde que, desde que J es igual a 0 hasta M de BI de BJ por X a la J. Entonces, ¿cómo obtendríamos de aquí un nuevo polinomio de estas dos expresiones?
Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien que no sea Ronaldo? Pues es sumar los que tengan el mismo coeficiente, ¿no? El mismo coeficiente. Digo, el mismo exponente. Exacto. Suma los que tienen el mismo exponente y, ajá, el mismo grado, ¿no? Los elementos del mismo grado los va sumando. Entonces, digamos, a ver, vamos a escribirlo aquí en la siguiente página. Entonces, esto sería igual a que, pues a ver, vamos a suponer por un instante nada más que, vamos a suponer que n es menor que m, ¿no? O sea, que el grado de este polinomio es n y es más chiquito que el grado de este polinomio que es m, que es más grande que el de acá, ¿no? Ajá. Entonces, lo que me quedaría sería, pues, algo así, ¿no? Como a0 más b0 más a1 más b1 multiplicado por x más a2 más b2 multiplicado por x cuadrada, así, hasta que llego al grado de el primer polinomio que era n, me parece. Entonces me queda an más bn multiplicado por x a la n, y luego ya sumo lo que le sobraría, digamos, al polinomio b, ¿no? Bueno, al polinomio que tiene el grado más grande, que sería bn más 1, x a la n más 1, puntos suspensivos, bm, x a la m, ¿no? Esa sería la suma. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok, va. Nada más, ok. A ver. ¿Esta cosa es un grupo? Pues sí. ¿La suma de polinomios es un polinomio? Sí. O sea, bueno, por la forma en la que lo definimos ahorita es obvio, ¿no? ¿La suma de polinomios es asociativa? Pues sí, porque en realidad lo único que estamos sumando son los coeficientes, y los coeficientes yo dije, según la definición en este caso, son números reales, ¿no? Entonces, como la suma de números reales es asociativa, pues la suma de polinomios también va a ser asociativa, ¿no? Uno puede cambiar el conjunto de los coeficientes, eso es interesante, ¿no? Que bueno, eso no lo vamos a ver aquí, pero uno puede poner aquí los complejos, los enteros, los racionales, puede poner aquí cualquier cosa, ¿no? Y dependiendo de cómo sean los coeficientes, pues va a ser la estructura del anillo de polinomios. Pero bueno, en este caso, para facilitar las cosas, yo puse R, ¿no? ¿Cuál sería el neutro en el caso de los polinomios con la suma? En el polinomio cero. El polinomio cero, ¿no? O sea, el polinomio cero que todos sus coeficientes son cero, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si yo me tomo un polinomio cuyos todos los coeficientes sean cero, 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 a la hora que yo se lo sume a cualquier otro polinomio, pues aquí me van a quedar los coeficientes del otro polinomio, ¿no? O sea, aquí me quedaría, por ejemplo, si todos los b's fueran cero, aquí me quedaría a0, a1, a2, porque todos los b's van a ser cero. Entonces, pues, como todos los b's van a ser cero, pues en realidad me va a quedar el polinomio original que tenía los coeficientes ahí, ¿no? Ajá. Y si dado un polinomio, ¿cuál sería el inverso aditivo del polinomio? Pues puede ser como pegarle un menos a la suma que representa el polinomio original. Ajá. O sea, sí, a ver, a lo mejor esto sí, si p de x es un polinomio, entonces menos p de x, lo que sería su inverso aditivo, sería, a ver,
O sea, P de X va a ser ¿qué polinomio? Pues va a ser el polinomio de la suma desde que igual a 0 hasta n de A0 por X a la, perdón, de AI por X a la I. Y entonces, pues menos PX, creo que sería el inverso, sería el polinomio dado por la suma desde que I igual a 0 hasta n de menos AI por X a la I, ¿no? Entonces es el polinomio que está dado por cambiarle el signo a todos los coeficientes del polinomio original. Cuando yo sume estos dos polinomios, pues va a ser, me va a quedar ahí menos ahí 0, ¿no? En todos los sumandos, entonces pues el polinomio total me va a quedar 0. Ok, ok. Va. Entonces, ¿sí está claro? ¿Está claro por qué los polinomios forman un grupo con la suma? ¿O no? Sí, sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bueno. Todo bien, gracias. Ok, entonces, bueno, ya tenemos algunos ejemplos, bueno, y ejemplos de grupos hay millones, ¿no? Así millones y millones de ejemplos de grupos que se van a, los que son matemáticos y los físicos también seguramente se van a encontrar muchos ejemplos de grupos durante toda su vida académica. Como les comenté aquí, lo que nos interesa es estudiar los grupos que tienen que ver con isometrías del plano, ¿no? Pero bueno, además del concepto de grupo, pues también existe el concepto de subgrupo, como ya les mencioné hace rato. Entonces, si tenemos G, un grupo, y H, tenemos un grupo, decimos que H, subconjunto de G, es un subgrupo de G si ujú, si para todo H1 y H2 en H, perdón, pasan bueno, ujú. Está rara esta definición que tengo aquí, ¿eh? Uno es elemento de, el producto es, o sea, bueno, o sea, si damos dos elementos en el grupo, bueno, ya lo voy a poner así, ¿no? Pero, a ver, no, mejor lo voy a cambiar porque no me convence la definición que tengo aquí en las notas. También está bien, pero creo que está mejor así. Para todo elemento del grupo, el inverso también es un elemento de H, ¿no? Perdón, entonces, a ver, yo tengo un conjunto, un grupo G, ¿no? Y H un subconjunto. Yo voy a decir que ese subconjunto es un subgrupo si cualquier elemento de H, su inverso con respecto de la operación en G, es también un elemento de H. Y para todo H1 y H2 en H, el producto con la operación que yo tengo en G es un elemento de H. Esa sería la definición de subgrupo, ¿no? Dados dos, bueno, dado cualquier elemento de H, su inverso con respecto de la operación en G es un elemento de H. Y cualesquiera dos que yo me tome, su
el producto de ellos dos, el producto de la operación en G, que cae dentro de H, ¿no? Entonces, a ver, pues ya me parece que ya para terminar podemos ver, o bueno, podemos mencionar algunos ejemplos de grupos y subgrupos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso ya lo que ya les comenté hace rato. A ver, Z, a ver, espérenme un segundo. Ya, perdón. Entonces, ajá, teníamos que Z, a ver, Z está contenido, por ejemplo, en los racionales, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con eso. Y además, pues ambos son grupos con la suma, ¿no? Entonces, podemos, o sea, ajá. Entonces, bueno, Z es un subgrupo de los racionales con la suma, ¿no? Z con la suma es un subgrupo de los racionales. ¿Por qué? Pues dados dos enteros, la suma me va a dar un entero, y dado un entero Z, pues el inverso aditivo con respecto de la suma, pues es otro entero también, ¿no? Entonces es medio obvio, ¿no? Y bueno, yo puedo establecer una cadenita de subgrupos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un subgrupo, además, asimismo es un subgrupo Q de R con la suma, ¿no? También. Y R es un subgrupo de los complejos con la suma también, ¿no? Entonces, en este caso, Z es subgrupo de Q, que es subgrupo de R, que es subgrupo de C, ¿no? Bueno, aquí ya no me cabe, pero esa es la idea. Ok. Bueno, por ejemplo, a ver, por ejemplo, esto puede ser una buena, digamos, ya que mencionaron el ejemplo de los polinomios, aquí nosotros definimos los polinomios de un grado cualquiera, ¿no? O sea, aquí por ejemplo, en el caso de la suma, tomé dos polinomios de grados distintos, pero, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que los elementos de aquí, así como está definido, pueden ser del grado que yo quiera, ¿no? Pueden ser del grado 1.000.000, de grado 4, de grado 7, de grado 80, así, ¿no? Pero si yo me tomo un grado fijo, así en específico, todos los polinomios de ese mismo grado, esos forman un subgrupo de este de aquí. O sea, por ejemplo, si me fijo, son los polinomios de grado 2, aquí en este caso, esos pues van a ser elementos de aquí, ¿no? Y si yo me tomo dos polinomios de grado 2 y los sumo, pues voy a obtener un polinomio de grado 2. Y el inverso aditivo de un polinomio de grado 2, pues va a ser otro polinomio de grado 2. Entonces, pues los polinomios de grado 2 serían un subgrupo de este de aquí, ¿no? Ahora vamos a escribir ese. A ver, otro ejemplo, 2. Entonces, a ver, consideramos P2 de X, ¿no? Ok,
que sería todos los P de X en el, bueno, sí, o sea, bueno, en el conjunto principal que yo había agarrado, que es este, tales que pues P de X, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Es de grado 2. Entonces, estos forman un subgrupo del original, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda aquí de esto? Ahora todo bien, profe. Gracias. Bueno, entonces lo que seguiría sería estudiar un poco bueno, ya adentrarnos en el grupo que vamos a estudiar nosotros y conforme lo vayamos entendiendo mejor ese grupo de isometrías, pues vamos a encontrar algunos subgrupos que van a ser importantes, ¿no? De ese grupo. La idea nada más aquí era que se empaparan un poquito de la idea de qué es un grupo y que, bueno, que tuvieran lo necesario para poder entender de lo que íbamos a hablar. A ver, quedan 7 minutos. Podemos ir definiendo qué es isometría, ¿no? Para aprovechar estos minutos que quedan. Entonces, a ver, definición. Una isometría es una función que va de los complejos en los complejos. Bueno, una isometría de C, bueno, nada más lo puse así como una isometría cualquiera, ¿no? Una isometría de C es una función F que va de los complejos en los complejos, tal que tal que va a preservar la distancia entre los puntos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tal que el módulo de Z menos W es igual al módulo de F de Z menos F de W. Entonces, eso va a ser una isometría, ¿no? Entonces, si se fijan para esto, estoy utilizando la idea de distancia entre dos puntos, ¿no? Bueno, la idea que yo supongo que tenemos todos, bueno, la mayoría, los que no estén tan pervertidos a lo mejor tendrán otras nociones de distancia en su cabeza, pero la noción de distancia con la que pues entendemos las cosas es la distancia euclidiana, ¿no? Entonces, a ver, si yo tengo dos puntos en el plano complejo Z y W, pues si los pienso como vectores, pues son estas flechitas, ¿no? Si tú, esta es la de Z y esta es la de W. Entonces, como ya habíamos visto, la resta entre Z y W, pues era un vector que correspondía a la diagonal, a esta diagonal entre los dos vectores, ¿no? Entonces, cuando yo me pregunto por la distancia entre estos dos puntos, eso sería lo mismo que definir la distancia entre los dos puntos como el módulo de la resta entre los dos complejos Z y W. ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, o sea, lo que estoy explicando aquí es la noción de métrica en los complejos. Bueno, alguien me está llegando faltando 5 minutos para la clase. Ajá. Entonces, bueno, esta cosa de aquí es mi definición o mi idea de métrica
en los complejos, ¿no? Yo me tomo dos complejos y la distancia entre ellos dos, pues la voy a identificar o la voy a definir como el módulo del vector que obtengo mediante restar los dos complejos, ¿no? Y la idea es esta, ¿no? Con la ley del paralelogramo, yo recuerdo que la diagonal del paralelogramo asociada con la resta es la que mejor puede, digamos, tomar el papel de un vector o una flecha que une estos dos puntos, y su longitud es lo que voy a identificar como la distancia entre ellos. Entonces, una isometría del plano va a ser una función que va a preservar la distancia entre esos dos puntos, ¿no? O sea que la distancia entre Z y W va a ser la misma que la distancia entre las imágenes de los puntos bajo aplicar la función F. Ok. ¿Alguien tiene una duda de cuál es la definición de isometría? No, pero ¿qué era métrica? ¿La resta? ¿Cómo? Ah, ¿qué significa métrica? Métrica es la forma en la que mides. Una métrica es una... O sea, lo que pasa es que puedes definir una métrica en abstracto, ¿no? Tú tienes un conjunto y tú a ese conjunto le puedes definir una métrica, ¿no? ¿Qué quiere decir una métrica? Que te tomas... Una métrica es una función que a cada pareja de puntos le asocia un número real, ¿no? Eso así, en abstracto una métrica es eso. Una métrica en un conjunto es una función que va del producto cartesiano del conjunto en sí mismo a R, y a cada pareja de puntos le asocias un número real, ¿no? Que esa sería su distancia, un número real positivo. Las métricas así en abstracto tienen que satisfacer tres axiomas, pero aquí no, o sea, bueno, definir métricas en abstracto y trabajar con esos axiomas, pues no lo considero yo tan importante ahorita, porque en el curso nosotros solamente vamos a ver dos ejemplos, ¿no? O sea, vamos a ver que digamos ya conocemos eso, nosotros ya tenemos una idea de cómo medir la distancia en el plano euclidiano, ¿no? Vamos a trabajar con esa y después vamos a trabajar con otra que va a ser al final del curso, que va a ser la hiperbólica. Pero sí, o sea, una métrica, o sea, si quieres saber la noción o sea, la idea formal de métrica es eso, es una función que va del producto cartesiano en este caso sería de C con C, donde a cada pareja de complejos le asocia un número real. Y bueno, y esa función tiene que satisfacer unas propiedades ahí. En este caso, pues dado dos complejos, Z y W, no, dado la pareja de complejos Z y W, la distancia entre los complejos, o sea, el número real que yo le voy a asignar, pues va a ser justamente el módulo de la diferencia. ¿Sí? Sí. Ujú. Sí, o sea, cuando digo métrica es una forma de medir distancias. Esa es la idea. Ajá, entonces una isometría es una función que va a preservar la métrica de una métrica que yo esté definiendo en C, que en este caso pues, es esta, ¿no? O sea, la palabra isometría es una función que preserva la distancia, que preserva la métrica, donde la métrica pues es esta cosa, ¿no? O sea, tú tomas dos complejos y a esos dos complejos les asocias un número real, como se te ocurra. En este caso, la forma natural de asociarles una distancia entre dos complejos, la forma natural, según nuestra idea euclidiana que ya tenemos en la cabeza de cómo se miden las distancias, pues es a través de medir la longitud del segmento de recta que une estos dos puntos. Y una forma de hacer eso, pues es tomando el módulo de la diferencia entre los dos complejos. Ok, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Ya son las 8.